¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber en cuál estoy? Buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bueno, mis disculpas, un poco un percance. Sin embargo, hoy día, ya me había comunicado antes con carácter previo, quería manifestarles lo siguiente. Me habían comunicado su representante que estamos en la predisposición de dar el examen hasta el 7 de mayo. El 767, el viernes 7 de mayo. Entonces, ¿les parece, entonces, queridos jóvenes, el 7? Entonces, ya se ha decidido en realidad. Simplemente les hago un comentario. El examen va a ser, va a haber una parte teórica, que va a ser va a ser algunos de selección múltiple, pero más que todo va a ser su análisis, ya de lo que hemos avanzado en clases. De todas maneras, yo en este momento les voy a pasar en el WhatsApp el resumen de lo que es las clases, ¿ya? Para que así ustedes ya lo vayan teniendo el texto. Entonces, les voy a pasar el resumen. En este momento lo estoy compartiendo en el WhatsApp, el mismo que lo voy a subir al Classroom, ya queridos jóvenes. Entonces, de eso prácticamente va a entrar el examen. Y hay una parte práctica también del examen, ¿ya? Esa parte práctica, no se preocupen, no va a ser en el momento, ¿ya? Va a ser para que ustedes lo analicen, lo razonen y va a ser para sus casas, ¿ya? Ese trabajo, para que lo hagan con tiempito. ¿Está bien mi propuesta, queridos jóvenes, o alguna sugerencia que tuvieran? Está bien, licenciado. Entonces, les voy a pasar acá, les estaría pasando lo que es el primer tema, el segundo tema y el módulo 1. El tercer tema también podemos dar, también son tres temas son. Ya, el módulo 1, tema 2. Pero si gustan, así ya podemos hacer el derecho tributario más. ¿Les parece o quieren dejarlo para el segundo parcial del derecho tributario? Porque después de 3 temas daríamos el primero. ¿Qué dicen? Acepto sugerencias, chicos. Si quieren también podemos dar el derecho tributario. Hoy día porque vamos a terminar con un ejercicio, es únicamente el derecho tributario. Y con eso ya abarcaríamos los 3 temas que corresponden. A ver, me lo comentan, pues. Les pasaré de todas maneras lo que es el derecho tributario. Acá lo estoy compartiendo. Tema 1, tema 2 y tema 3. ¿Ya? En el WhatsApp. Ya, queridos jóvenes, entonces, prácticamente eso, ¿ya? Habíamos avanzado lo que es derecho tributario, que es mercadería. ¿Alguna otra de derecho tributario les había explicado, ¿no? Una bonita dinámica de cómo ustedes pueden evadir un filtro, no evadir, sino evitar un filtro que es el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Alguien les puede comentar en qué consistía ese filtro? Porque ya con eso ya prácticamente hemos terminado lo que es derecho tributario. Y iríamos a una práctica. ¿Alguien, por favor? Creo que sí, un poquito ha pasado bastante tiempo desde las últimas jornadas. A ver, voy a refrescar rapidito su memoria para que todos tengan conocimiento, ¿ya? El derecho tributario, ¿se acuerdan que había 2 filtros, no ven? En el derecho tributario había primero cuando quiero importar una mercancía, esa es la pregunta. Quiero importar una mercancía, ¿ya? Para importar una mercancía, debo pagar, respuesta 1, respuesta, debo pagar tributos a la Aduana Nacional de Bolivia.
Y la segunda es también, asimismo, debo pagar tributos al servicio de impuestos nacionales. ¿Con qué? Emitiendo la factura fiscal y declarando la misma. Entonces habían dos vías. Esta era la respuesta 1. Había, para importar una mercancía hay dos. Pagar y tributos en la aduana y emitir factura. No hay dónde perderse. Vía canal 1 y el canal 2. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo evito el canal 2? ¿Cómo evito el canal 2? Es decir, emitir la factura fiscal. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la figura que tendría que hacer, querido? ¿Cómo evito el servicio de impuestos nacionales? Emitir factura. Ya, les pongo otro ejemplo. Sí, por... Adelante, querida. Adelante, mami. ¿Cómo evitaría yo el canal 2, el servicio de impuestos nacionales? ¿Qué hago? Licenciado, Adelante, querido José Luis. tal vez establecerse en una zona franca donde sea libre de impuestos. Medio frío. Ya. Les doy una pista. Importación directa a nombre del cliente. ¿Por qué esta explicación, importación directa a nombre del cliente? Les quiero volver a reiterar esto, queridos jóvenes, porque es muy importante para su formación, para su carrera y para la actividad que ustedes van a realizar. Ustedes se están metiendo en un campo donde es importaciones, exportaciones, transporte internacional de las mercancías, cómo importar una mercancía. Pero cuando importan una mercancía, ustedes no están ajenos de pagar tributos, ¿ya? Tienen que pagar tributos a la Aduana Nacional de Bolivia. Por eso les he dicho, filtro 1, Aduana Nacional de Bolivia. Y a contraparte, ¿qué les emite la Aduana Nacional de Bolivia? A contraparte, la Aduana Nacional de Bolivia emite lo que es la declarada DUI o póliza de importación. Esto acredita que tú has pagado los tributos. Ahora, eso hasta aquí ya es mercancía. Es la figura, les había dicho, mercancía. Ahora ya les ha liberado la mercancía. Ustedes quieren vender dentro del territorio nacional la mercancía que ustedes trajeron. Ya sea de Chile, sea de Holanda, de Canadá. Quieren vender esa mercancía. ¿Qué hacen para vender? Ya tienen que emitir, pasan por otro filtro, que es servicio de impuestos nacionales. ¿Ya? ¿En qué van a hacer en servicio de impuestos nacionales? Emitir factura. ¿Quién emite factura? El contribuyente. Ya, ustedes ya se van a volver de importadores acá. En la Aduana Nacional de Bolivia eran importadores. ¿Ya? Y a contraparte, la aduana les emite la DUI o póliza de importación. Importadores que pagan tributo. Y a contraparte, la aduana les emitía la póliza de importación o DUI que acredita que ustedes han cumplido con sus obligaciones. El filtro número 2. Ya trabajan con lo que es mercadería, les estaba diciendo, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Mercadería. ¿Qué es la mercadería? Es cuando ya ha salido su mercancía de la aduana. Pero no es suficiente, ya, felices ustedes, tienen que vender esa mercancía porque ustedes han importado para hacer una actividad comercial, ¿ya? Y al hacer esa actividad, al vender su mercancía, están en la obligación de emitir una factura fiscal. ¿Ya? ¿Cómo emitir la factura fiscal? Como contribuyentes, ya no como importadores. ¿Ya? Como contribuyentes tienen que emitir la factura fiscal. Y esa factura tienen que declarar en el
servicio de impuestos nacional, en el servicio de impuestos nacional. Es decir, tienen que pagar indirectamente pagan el IVA. ¿Qué les parece? Aquí hay dos tipos de tributos que tienen que pagar. ¿Ya? En la aduana, por ejemplo, cuando ustedes importan una mercancía, pagan lo que es IVA, pagan lo que es GA. ¿Qué significa IVA? Impuesto, pagan los siguientes tributos. IVA, que significa impuesto al valor agregado. Pagan lo que es GA, gravamen arancelario. Pagan lo que es tasa de almacenamiento. Es decir, si tu mercancía, ¿cuánto tiempo se queda en la aduana te cobra un almacenamiento. Pagan una tasa de despacho aduanero. La aduana, por hacer tu despacho aduanero, es decir, por llenar tu DUI, la agencia despachante te cobra también una comisión, un servicio que se llama tasa. También pagas la tasa de verificación por parte del técnico aduanero. Lo que es pagas las tasas portuarias. Es decir, tu mercancía llega a un puerto, Perú o Chile, cualquier puerto, ¿ya? Ese puerto, al hacer la desconsolidación de la mercancía, llevarlo hasta una zona franca, como su compañero ha dicho, de la aduana, tienes que pagar unas tasas portuarias, ¿ya? Tienes que pagar IC. ¿Qué es el IC? Impuesto al consumo específico. ¿Ya? Miren, hasta este momento, ¿cuántos tipos de tributos tendrían que pagar a la aduana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la aduana, una vez cumplido todo eso, recién les entrega lo que es, ¿qué les entrega? La póliza de importación o DUI. ¿Qué les parece, queridos todos? Ahora esa mercancía, esa misma mercancía, esa misma mercancía, una vez ya se ha liberado esa mercancía, ya les ha entregado la póliza de importación, quieren vender su mercancía, aunque tienen un cliente potencial que les quiere comprar esa mercancía. ¿Qué tienen que hacer? Emitir la factura fiscal. Pero ya no sería mercancía, ¿qué se llama? Mercadería. Y en la mercadería pagas los siguientes tributos. Pagas al emitir la factura fiscal, tienes que pagar el IVA. ¿Ya? Impuesto al valor agregado. Tienes que pagar el IT, impuesto a las transacciones. Tienes que pagar el IUE, impuesto a las utilidades. Aquí tenemos 3 más 7 impuestos. ¿Cuántos en total? ¿Cuántos tributos serían? 7, 8, 9 pagos que tienen que realizar. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo decir, quiero saltarme el filtro 2, el Servicio de Impuestos Nacional? ¿Qué debo hacer? Tengo un cliente que me está pidiendo, por ejemplo, me está pidiendo un tractor para hacer actividad agrícola.
¿Qué hago con ese tractor? ¿Ya? El tractor lo traigo a nombre del importador, es decir, lo traigo a nombre de la empresa, es decir, de ustedes, o a nombre del cliente. ¿Qué dicen ustedes? Para pagar menos tributo, ¿qué harían? Al cliente. Cliente final. Al cliente. ¿Han escuchado ustedes, han escuchado en las radios, venta de vehículos, importación directa a nombre del cliente? ¿Qué están haciendo esas empresas? Te van a vender un vehículo, pero te lo van a importar ese vehículo a tu nombre. Pero bonito te lo pintan, pues, esas empresas. Te dicen, venta directa a nombre del cliente, póliza de importación a nombre de ustedes. Ya, muy bien. Pero si ustedes quieren importar la mercancía, el cliente tiene que tener empresa. ¿Por qué tiene que tener empresa el cliente? Porque la aduana no permite, solo permite hasta $2,000 importar sin empresa. Es decir, como persona natural. Si ustedes quieren traer una mercancía por encima de los $2,000, que es el despacho de mínima cuantía, tienen que tener empresa. Nosotros, la empresa donde yo hago consultoría, ¿qué hace? Trae ascensores. La misma figura, ascensores bajo importación directa a nombre del cliente. ¿Ya? Pero, ¿qué hace acá? Importa a nombre del cliente. Pero puede ser un cliente, generalmente hay clientes que no tienen empresa, otros que sí, porque los clientes de ascensores son empresas de construcción. Con el Estado ni qué se diga, el Estado puede importar porque el Estado ya tiene personería jurídica. Pero cuando son clientes, personas naturales que no tienen empresa, lo que hace la empresa OTIS es asesorar al cliente para que forme una empresa. ¿Qué tipo de empresa es la más facilita de formar? ¿Cuál es la empresa más facilita? La que no hemos tocado mucho, pero que les he dicho. Unipersonal. La unipersonal. Porque la unipersonal únicamente solo necesitas factura de luz, factura de agua, croquis de domicilio, tu fotito, te vas a impuestos, te dan tu NIF, te vas a Funda Empresa y te dan tu matrícula de comercio. No necesitas testimonio, no necesitas cosas. Entonces puedes trabajar en ese asesoramiento a tu cliente. Y así ustedes pueden vender su mercancía a nombre del cliente. ¿Ya? Ahora la figura es la siguiente. Licenciado, usted me está planteando la importación directa a nombre del cliente. ¿Cómo funciona esta figura de importación directa a nombre del cliente? ¿Cómo funciona? Les he dicho, se evita el filtro 2, que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero ¿cómo funciona esta importación directa a nombre del cliente? ¿Alguien puede ya, con esta explicación, alguien podría decirnos, por favor? ¿Cómo funciona? Les explico. ¿Cómo funciona? Primer paso. Primer paso es importan una mercancía. ¿Ya? Y en esta mercancía ya pagan, importan una mercancía. Y como consecuencia a la aduana se tiene que pagar varios tributos. Entre ellos, el más grande, el más gordo es el IVA. Es el impuesto al valor agregado. ¿Ya? IVA.
¿Ya? ¿Cuánto le tienes que pagar a la aduana por concepto de IVA? El 13%. Ya, 13%. Ya, pero la aduana, aquí te lo voy a colocar en paréntesis, la aduana, el 13% es lo que está en la ley. La ley dice, el artículo 1 de la ley 843 dice que el IVA es 13%. Lo que dice su compañera está en lo cierto, ¿ya? Solo que la aduana te cobra 14,94%. ¿Qué les parece? Pero eso no es ahorita, les voy a explicar por qué te cobra. Ahí está Eric. Ya, muy bien, gracias, querido Eric. 13% es el IVA. Ya. Pero la aduana, lo que decía Eric, el IVA está en la ley, 13% es el IVA. Pero la aduana te cobra con 1,94% más de plus. Total, 13 más 1,94, este es 13 más 1,94 te cobra. ¿De dónde sale ese 1,94? Que les voy a explicar enseguida. No, ya les he explicado lo que es tasa efectiva, pero les voy a volver a reiterar. ¿Ya? Eso te cobra la aduana. ¿Ya? Primer paso, importan una mercancía, la aduana tienes que pagar varios tributos, entre ellos el IVA. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que ¿Qué significa eso? Que la póliza de importación o DUI que te emite la aduana tiene IVA, es decir, tiene crédito fiscal. ¿A qué se refiere con crédito fiscal? Es decir que al tú ya pagaste, has pagado el IVA. No importa si la aduana te ha cobrado 14,94, ese no es todavía la discusión. Ya has pagado el 13 y esa póliza de importación dice pagado IVA. ¿Qué haces con esa póliza de importación? Tú lo puedes utilizar como crédito fiscal. ¿Qué es un crédito fiscal? Ustedes, así funciona el tema tributario. Ustedes piden una factura. ¿Para qué les sirve a ustedes una factura que exigen cuando hacen una compra? ¿De qué les sirve esa factura? Descargos. A descargo por concepto de qué? Crédito fiscal. Ya ustedes pueden declarar, si es que ustedes tienen alguna actividad comercial, alguna empresa, pueden utilizar esas facturas para compensar. Porque si no tienen esas facturas de crédito fiscal, tienen que pagar ese 13% a impuestos nacionales. Pero aquí no tendrían que pagar el 13%, porque ya han pagado el 13% a la aduana. ¿Por qué? Porque ya tienen crédito fiscal. ¿Ya? Ese es el primer paso. El primer paso es que ustedes importan una mercancía y al importar la mercancía les dan una DUI. Esa DUI tiene crédito fiscal que vale 13%. Segundo paso. ¿Ya? Ustedes, si quieren, ya tienen esa DUI que tiene crédito fiscal. El cliente se beneficia. El cliente el cliente que ustedes, imaginen que ustedes como empresa gestionan la mercancía, ya se benefician con el crédito fiscal de la DUI. Póliza de importación. Ya se ha beneficiado con ese crédito fiscal. Y al entregarle su DUI, tome, señor cliente, aquí está su póliza de importación. Está consignando el pago del IVA, que es incluye el 14,94, nos cobra la aduana, pero aquí está ya el 13%. Aquí está, señor cliente, le digo. Aquí está. Sírvase, por favor, tome su DUI, está a nombre de usted. Será necesario emitir una factura fiscal.
¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será necesario, si yo he traído a nombre del cliente, otra vez yo darle a mi mismo cliente, que yo soy el intermediario únicamente, tome su factura por el total? ¿Se puede o no se puede? Se puede, obviamente, pero ¿será beneficioso para ustedes o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? No, porque no, al parecer que lo que quiere al ser el intermediario, ser beneficiario de los descargos que se va a hacer. Exactamente, querida gente. Ya, si tú has traído nombre del cliente, el cliente con su póliza de importación, ya se beneficia con ese crédito fiscal. La respuesta es que no puedes beneficiarte con el crédito. ¿Será necesario emitir una factura fiscal? No. ¿Por qué? Porque no se puede beneficiar con el IVA dos veces. Porque yo le emito, ya tiene él la póliza de importación con crédito fiscal. Otra vez yo le emito mi factura en favor del cliente por el 13%. ¿Ya cuánto le estaría dando? 13 más 13, 26% que se está beneficiando el cliente. Entonces, lo que yo hago es decirle, señor cliente, usted se ha beneficiado ya con su póliza de importación porque hemos traído la factura, porque hemos traído la importación a nombre de usted. Nosotros simplemente hemos sido los intermediarios, así que tome y no le corresponde que le entregar factura. Y él les va a decir, no, ¿por qué me tienen que dar una factura? ¿Qué le dicen ustedes al cliente? Señor cliente, no corresponde la emisión de la factura. Por favor, lea el artículo 1 de la ley 843. ¿Qué dice? Que el IVA grava a importación. Es decir, que el IVA, cuando importas una mercancía, ya está grabado el IVA en la DUI. Entonces, señor cliente, usted declare su DUI a impuestos nacionales y eso le va a servir como crédito fiscal, porque el artículo 1 de la ley 843 claramente dice que el IVA grava importaciones. Yo le estaría, ya tiene usted un IVA en la DUI, ¿por qué le puedo dar otro IVA con la factura más? Se le estaría dando 26% y eso no es justo, señor cliente. Eso le tienen que decir. ¿Ya? Ahora les hago otra pregunta. Segunda pregunta. ¿Está bien, chicos? La otra pregunta es, si ustedes traen la mercancía a su nombre y no a la del cliente, la pregunta, ¿corresponde que se emita factura fiscal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? sí, corresponde. Sí, ¿Por qué? corresponde. ¿Por qué corresponde? A ver, una justificación. Corresponde, obviamente, sí. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo la transacción, están haciendo a su nombre, están trayendo. No están trayendo bajo importación directa. Ya están trayendo a su nombre. ¿Por qué? Porque ustedes se han beneficiado con el crédito fiscal y no el cliente. Esa es la respuesta. Sí, licenciada, no corresponde, licenciada. Corresponde darle la factura fiscal porque yo me estoy beneficiando con el crédito fiscal, con el IVA que está en la póliza de importación. Y no el cliente. Lo cual, tengo que darle nomás una facturita al cliente por el monto de la mercancía. Esa es la lógica. ¿Ya? Así funciona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con este ejemplo, quiero empezar lo que es la clasificación
la definición de un tributo. Y quiero terminar con lo que es la clasificación de un tributo. ¿Cómo se pone? Pero hasta aquí tienen alguna pregunta. A ver, atentos a sus preguntas. Entonces ya saben, cuando ustedes sean empresas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes, como empresas, tienen que emitir directamente lo que se llama, tienen que hacer la figura de importación directa a nombre del cliente. Nunca se olviden, por favor, eso, ¿ya? No se olviden esa figura. ¿Por qué? Porque esa figura les va a servir harto a ustedes para poder entender lo que es el sistema tributario. ¿Alguna pregunta que tuvieran, queridos jóvenes? El licenciado, yo tenía una preguntita, pero aunque solamente para salir de dudas sobre que cuando no ve sí o sí el cliente, digamos, llegaría a exigir lo que es eh, ah, Adelante, con la confianza. factura, la factura, licenciado. Y no, obviamente no lo pueden dar, pero una para que deje de chinchar, digamos, más o menos algo así. ¿Sería darle algún solo recibo Mm, o No, no, o nada siempre? sí se le puede dar un recibo, pero en el recibo que especifique, porque al darle un recibo, ¿qué estás haciendo? Es que él vaya a impuestos nacionales y diga, este no me ha dado factura y solo me ha dado recibo, te va a decir, ¿ya? Impuestos va a venir y te va a decir, ¿por qué no le ha dado factura? Su obligación es darle factura. Pero ustedes le explican, señores de impuestos, yo no le he dado factura porque mi cliente, yo he traído a nombre, la importación he traído a nombre de él. Fíjese la DUI. Aquí está la nota con la que le he remitido la DUI original. Y si el cliente no lo ha declarado la DUI en el servicio de impuestos, ya no es mi problema, señores, del servicio de impuestos nacional. Yo ya le he entregado a mi cliente su DUI, inmediatamente la aduana me ha pasado. Yo no tengo por qué darle la factura porque esa DUI, la DUI, la DUI es lo mismo que una factura fiscal. ¿Qué es DUI? Documento único de importación o póliza de importación. Entonces, señores de impuestos, lean el artículo 1 que la DUI es lo mismo que una factura fiscal. Entonces, señores de impuestos, ya no tengo ya competencia. Yo les he entregado a mi cliente, a ese cliente le he entregado la DUI y eso equivale a lo que es una factura fiscal. Porque si usted quiere que yo le entregue otra vez factura fiscal, señores de impuestos, no corresponde porque yo estaría declarando 2 veces IVA y eso es doble carga impositiva que yo les voy a explicar. Así que, señores de impuestos, por favorcito, pueden si quieren indagar. Les paso la fotocopia de la DUI y hasta luego, les dicen ustedes. Y el cliente va a decir, ya no me has entregado factura. Y sí, señor cliente, no le he entregado evidentemente porque yo le he entregado la DUI. Si esta DUI está a su nombre, señor cliente. Ya no está a mi nombre. Si hubiera estado a mi nombre la DUI, recién yo le hubiera entregado la factura. ¿Por qué? Porque esta DUI a usted le sirve como una factura fiscal. ¿Qué es la DUI? El documento único de importación. Ya es lo que te da la aduana cuando sacas, nacionalizas una mercancía. ¿Ya? Está bien, gracias por la pregunta, estimada. Más bien se ha llegado igual a llegar a un buen puerto. Hemos aclarado esa figura. ¿Alguien que tuviera otra pregunta más? Entonces, la conclusión es que ustedes, cuando hagan su empresa, traten de ser como una suerte de intermediario. Traigan a nombre del cliente y así ustedes se evitan de todo el trámite en impuestos nacionales y que la DUI, al darle la DUI a su cliente, ya le están dando ustedes la factura fiscal. Eso dice la reforma al Código Tributario, Ley 843, artículo 1. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión.
Hay empresas grandes, obviamente Toyota, por ejemplo, que trae a su nombre Toyota y te vuelve a dar la factura por el total del vehículo que compra, ¿ya? Pero eso es otra figura. Hay otras empresas que recién están creciendo y traen importación a nombre del cliente. ¿A quién no le va a gustar también que una póliza de importación esté a nombre del cliente, del propietario, que estés como propietario, que tú hayas importado esa mercancía? A todo mundo, ese es también el plus que ustedes tienen que vender, ¿no? Cuando ustedes vendan una póliza de importación a nombre de otra persona, bueno, pueden ustedes ofrecer y decir, no, la póliza va a ir a su nombre, ¿no? ¿Ya? Esa es la figura y con ese ejemplo hemos empezado lo que es y parto lo que es definición. Al traer el nombre del cliente evitamos el IVA, IT, IUE. Sí, esa es la figura. Por eso les estaba diciendo mucho, esa es la figura, querido Eric. A ustedes. Ah, no. Bien, muchas gracias por la pregunta, querido Eric. Ya, les voy a enseñar lo que es el IVA, eso sí. Obviamente, evitas con la importación directa a nombre del cliente, evitas lo que es el IVA, porque ya has pagado el IVA, ya pagado el IVA. Pagado. ¿Ya? Indirectamente el IT también, porque el IT viene con el IVA, ya está pagado. Y el IUE es cuando tu empresa ha tenido, el IUE es impuesto, pagado. Y en conclusión, sí se evita, gracias por la aclaración, Eric, sí se evita IVA, IT, IUE. ¿Por qué el IT? El IT, si IVA es impuesto al valor agregado. Y el IVA es 13%. IT es el impuesto a las transacciones, que es 3%. Y el IUE es el 25%, que es el impuesto a las utilidades. Y acá les voy a anotar, impuesto al valor agregado. Es lo que se tiene que pagar en el Servicio de Impuestos Nacionales. IT, impuesto a las transacciones. Y el IUE, impuesto a las utilidades. ¿Por qué se evita el IVA? Porque ya está en la póliza. ¿Por qué se evita el IT? Porque en este caso ya no hay una transacción, ya no hay la figura de vender, de darle al cliente, porque el cliente ya se ha traído a su nombre, punto, y simplemente ustedes han sido intermediarios. Entonces, al ser intermediarios, ya no pueden pagar el impuesto a las transacciones. En caso de que ustedes le hayan traído a su nombre y le hayan dado la factura por el total, ya tienen que pagar el IT también en impuestos nacionales. ¿Ya? Y al pagar el IT, eso se paga, IVA se paga cada mes. Cada mes se tiene que declarar el IVA. El IT igual se declara cada mes. Y el IUE se declara cada año. Si ustedes, el IUE es impuesto a las utilidades, como empresa, han crecido, han vendido a su nombre y han dado factura, 10 tractores, digamos, 20 tractores, se les va a cobrar lo que es por sus utilidades un 25%. Así que, en conclusión, estarían evitando el pago del IT y el IUE como empresas pequeñas. Y así estarían evitando el pago de esos tres tributos, IVA, IT y IUE. ¿Por qué? Porque en el IUE ustedes tienen una suerte de intermediarios. Nadie les está diciendo intermediarios. A ustedes no se está yendo esa ganancia, obviamente les va a pagar el cliente la diferencia, internamente van a hacer el trato, pero el cliente es el que está trayendo, no ustedes. El cliente es el que está abriendo su empresa, no ustedes. ¿Por qué van a pagar IUE? Porque ustedes no están adquiriendo ese bien. Está adquiriendo su cliente con su empresa. El IT, no están ustedes también adquiriendo, está adquiriendo el cliente con su empresa. ¿Ya? Y el IVA obviamente está en la póliza de importación. Entonces, se evitan estos tres pagos, chicos. Qué linda, han visto qué linda forma de hacer un artificio legal. ¿No ven? Este se llama artificio legal. Muchas personas traen a su nombre y emiten factura y pagan todos estos impuestos. Pero una persona que sabe, emite al nombre del cliente, se lo charla bien al cliente y no paga estos impuestos. Esto depende de su charla.